19 de septiembre de 1940. En una calle de Varsovia, un oficial polaco de 39 años camina deliberadamente hacia una redada nazi. No está huyendo de los alemanes. No está escondido como la mayoría de soldados polacos después de la invasión. Está haciendo algo que ningún hombre cuerdo haría. Está tratando de ser capturado. Su nombre es Witold Pilecki, y está a punto de ejecutar la operación de infiltración más audaz de toda la Segunda Guerra Mundial. Mientras otros soldados luchaban por escapar de los nazis, Pilecki había desarrollado un plan que sus propios superiores consideraron completamente suicida. Se dejaría capturar voluntariamente para ser enviado a un campo de concentración llamado Auschwitz. Establecería una red de resistencia desde adentro. Recopilaría inteligencia sobre lo que realmente estaba ocurriendo allí, y después escaparía para reportar sus hallazgos al mundo. Pilecki tenía una teoría simple. Escribiría años después su compañero de la resistencia, Jan Karski. Creía que la única manera de entender verdaderamente el mal nazi era infiltrarse en el corazón mismo de su sistema. Y Auschwitz era ese corazón. Lo que Pilecki no sabía era que estaba caminando hacia un lugar que cambiaría no solo su comprensión del Holocausto, sino que lo convertiría en uno de los soldados más letales de la resistencia europea. En menos de 3 años, este hombre sobreviviría a condiciones que mataron a más de 1 millón de personas. Organizaría la red de resistencia más sofisticada jamás establecida. Dentro de un campo nazi, escaparía de la prisión más segura del Reich, y después lideraría operaciones de venganza que eliminarían a cientos de alemanes. Bienvenidos a la historia más extraordinaria de resistencia, supervivencia y venganza de toda la guerra. Una historia tan increíble que fue clasificada por el gobierno polaco durante 50 años porque nadie habría creído que era real. Esta es la historia de Witold Pilecki, el hombre que voluntariamente entró al infierno para poder regresar y contárselo al mundo. Y cuando regresó, trajo consigo una furia que convertiría a los cazadores en cazados. Para entender por qué un oficial polaco de carrera tomaría una decisión tan extrema, necesitamos conocer quién era Witold Pilecki antes de que se convirtiera en una leyenda de la resistencia. Nacido en 1901 en Olonets, que entonces era parte del Imperio Ruso, Pilecki creció en una familia polaca que había mantenido su identidad nacional a pesar de décadas de ocupación extranjera. Su padre, Julian, era un funcionario forestal que había inculcado en Witold un amor profundo por Polonia y un odio igualmente profundo hacia cualquiera que amenazara la independencia polaca. Witold creció entendiendo que a veces debes arriesgar todo por tu país, recordaría su hermana Eleonora años después. Pero también creció creyendo que un soldado polaco nunca se rinde, sin importar qué tan imposible parezca la situación. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando Pilecki tenía apenas 17 años, se unió a las fuerzas polacas que luchaban por la independencia. Participó en la Guerra Polaco-Soviética de 1919 a 1921, donde ganó reputación como un líder natural y un soldado excepcionalmente valiente. Pilecki tenía algo que otros oficiales no tenían, explicó su comandante de entonces, el general Stanisław Haller. Podía inspirar a hombres a hacer cosas que creían imposibles. Pero más importante, él mismo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que pidiera a sus subordinados. Después de la guerra, Pilecki se estableció en una granja en Sukurese, se casó con María Ostrovska y parecía destinado a una vida tranquila como terrateniente rural. Tuvo 2 hijos, Andrzej y Sofía, y se dedicó a la agricultura y actividades comunitarias locales. Pero Pilecki nunca dejó completamente el servicio militar. Mantuvo su comisión en las reservas del ejército polaco y continuó entrenándose regularmente. Más importante aún, desarrolló una red de contactos entre veteranos militares de toda la región. Witold siempre estaba preparándose para algo, recordó su vecino Kazimierz Helen. Incluso durante los años de paz, organizaba ejercicios militares, recreativos, con otros veteranos. Era como si supiera que Polonia tendría que luchar otra vez. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Pilecki inmediatamente se reportó para servicio activo. Fue asignado como comandante de escuadrón en el 13º Regimiento de Ulanos, una unidad de caballería que participó en algunas de las batallas más feroces de la campaña. La defensa de Polonia duró solo 35 días, pero Pilecki se distinguió repetidamente por su coraje y liderazgo. En la batalla de Krojanty, lideró una carga de caballería que temporalmente rompió las líneas alemanas. En la defensa de Varsovia, organizó acciones de guerrilla que retrasaron el avance nazi durante días cruciales. Pilecki luchaba como si fuera personalmente responsable de defender cada metro de territorio polaco, escribió el coronel Stefan Robecki en su reporte final.
Pero cuando se hizo claro que la resistencia militar convencional había fallado, inmediatamente comenzó a pensar en métodos no convencionales. Después de la caída de Varsovia, la mayoría de oficiales polacos fueron hechos prisioneros o huyeron del país. Pilecki eligió una tercera opción: permanecer en Polonia ocupada y organizar resistencia clandestina. En noviembre de 1939, solo 2 meses después de la derrota militar, Pilecki cofundó una organización de resistencia llamada Ejército Secreto Polaco, que después se convertiría en parte del famoso Ejército Nacional. Pilecki entendía algo que muchos otros no entendían, explicó el historiador Norman Davis. La guerra no había terminado con la derrota militar convencional, solo había cambiado de forma. Y en esta nueva forma de guerra, las reglas tradicionales no aplicaban. Durante los primeros meses de 1940, Pilecki estableció células de resistencia por toda la región de Varsovia. Reclutó veteranos militares, organizó escondites de armas y comenzó a planificar operaciones de sabotaje contra las fuerzas de ocupación alemanas. Pero durante este trabajo, Pilecki comenzó a escuchar rumores que lo perturbaron profundamente. Los alemanes no solo estaban ocupando Polonia, estaban implementando algo que parecía ser un sistema de exterminio sistemático de la población polaca. Los rumores hablaban de arrestos masivos, ejecuciones públicas y algo aún más siniestro: campos de concentración donde los polacos eran enviados y nunca regresaban. Pilecki escuchaba estos reportes y se daba cuenta de que la resistencia tradicional no era suficiente. Escribió el investigador Jack Fairbeater. Si los alemanes realmente estaban implementando un genocidio, la resistencia polaca necesitaba inteligencia detallada sobre lo que estaba ocurriendo. Y la única manera de obtener esa inteligencia era desde adentro. En agosto de 1940, Pilecki se acercó a sus superiores en la resistencia con una propuesta que los dejó sin palabras: permitirle ser capturado voluntariamente para ser enviado a Auschwitz, el campo de concentración que había comenzado a operar cerca de Cracovia. La propuesta era tan audaz que rayaba en la locura, recordó el coronel Robecki. Pilecki estaba pidiendo permiso para entrar voluntariamente en lo que sabíamos era un lugar de muerte, sin garantía de que pudiera salir jamás. Pero Pilecki tenía argumentos convincentes. Primero, la resistencia polaca necesitaba información precisa sobre las condiciones en los campos de concentración para poder planificar operaciones de rescate efectivas. Segundo, creía que podía establecer una red de resistencia dentro del propio campo. Tercero, estaba convencido de que podía escapar cuando tuviera la información necesaria. Pilecki no veía a Auschwitz como una prisión, explicó años después su colega Tomasz Serafiński. Lo veía como un campo de batalla donde las armas eran información, organización y voluntad de supervivencia. Después de semanas de debate, los líderes de la resistencia finalmente aprobaron la operación. Le dieron a Pilecki una identidad falsa, Tomasz Serafiński, y desarrollaron un plan para que fuera capturado durante una redada nazi rutinaria. El plan era simple en concepto pero aterrador en ejecución. Pilecki se ubicaría en una zona de Varsovia donde sabían que los alemanes estaban realizando arrestos aleatorios. Cuando llegaran los nazis, él no correría. Se dejaría arrestar junto con otros civiles polacos, esperando ser enviado a Auschwitz. Era una apuesta con su propia vida, escribió Pilecki años después en su reporte secreto. Pero si Polonia iba a sobrevivir como nación, alguien tenía que estar dispuesto a apostar todo. El 19 de septiembre de 1940, Witold Pilecki caminó deliberadamente hacia una redada nazi en la calle Wojska Polskiego en Varsovia. Cuando los soldados alemanes comenzaron a arrestar civiles al azar, Pilecki no huyó. Fue arrestado junto con otros 2000 polacos y enviado inicialmente a la prisión de Pawiak en Varsovia. 3 días después, fue trasladado en un tren de ganado hacia un destino que cambiaría su vida para siempre: el campo de concentración de Auschwitz. Cuando las puertas del tren se cerraron, escribió Pilecki, sabía que estaba cruzando una línea que muy pocas personas habían cruzado voluntariamente. Estaba entrando en el corazón de la máquina de muerte nazi, y mi única arma era mi determinación de salir vivo para contar la historia. Lo que Pilecki no sabía era que estaba a punto de descubrir horrores que superaban todo lo que había imaginado, pero también que encontraría en sí mismo reservas de resistencia y liderazgo que lo convertirían en una leyenda entre los prisioneros de Auschwitz. El tren llegó a Auschwitz el 22 de septiembre de 1940. Pilecki recibió el número de prisionero 4859. Oficialmente, Tomasz Serafiński era solo otro prisionero polaco en un campo lleno de miles. En realidad,
Acababa de comenzar la operación de infiltración más audaz de toda la Segunda Guerra Mundial. Los primeros días de Pilecki en Auschwitz fueron una educación brutal en el verdadero propósito del campo. Lo que había comenzado como un campo de concentración para prisioneros políticos polacos se estaba transformando rápidamente en algo mucho más siniestro, un laboratorio de muerte donde los nazis experimentaban con métodos de exterminio masivo. Las primeras 48 horas casi me quebraron, escribió Pilecki en su reporte secreto. No era solo la brutalidad física, aunque esa era constante. Era la comprensión gradual de que había entrado en un lugar diseñado específicamente para destruir la humanidad misma. El régimen en Auschwitz en 1940 era diseñado para romper a los prisioneros psicológicamente antes de matarlos físicamente. Los días comenzaban a las 4:30 de la mañana con golpes y gritos. Los prisioneros recibían 300 gramos de pan negro y agua caliente con sabor que pretendía ser café. Después trabajaban durante 12 a 14 horas en condiciones que mataban a la mayoría en cuestión de semanas. Pero Pilecki había llegado con una misión específica, y esa misión le dio un propósito que otros prisioneros no tenían. Mientras otros luchaban simplemente por sobrevivir cada día, él estaba observando, analizando y buscando oportunidades para cumplir sus objetivos. Pilecki tenía una ventaja psicológica que otros no tenían, explicó el sobreviviente de Auschwitz Kazimierz Smolen años después. Había elegido estar allí. Eso le daba un sentido de control que el resto de nosotros habíamos perdido. Su primer objetivo era establecer contacto con otros prisioneros que pudieran formar el núcleo de una red de resistencia. Durante sus primeras semanas, identificó cuidadosamente a veteranos militares, intelectuales y otras personas que mostraran signos de mantener su espíritu de lucha. Pilecki tenía un talento natural para leer a las personas, recordó el exprisionero Władysław Bartosiewski. Podía determinar en minutos si alguien era confiable, si tenía la fortaleza mental para resistir, y si estaría dispuesto a arriesgar su vida por otros. Su primera recluta fue un antiguo oficial del ejército llamado Władysław Surmaki. Durante una conversación aparentemente casual mientras trabajaban en una cantera, Pilecki reveló cuidadosamente su verdadera identidad y misión. Cuando Pilecki me dijo quién era realmente y por qué estaba allí, recordó Surmaki décadas después, pensé que había perdido la razón. ¿Quién se dejaría capturar voluntariamente para venir a este infierno? Pero después me di cuenta de que eso era exactamente lo que nos daba esperanza. Durante los siguientes meses, Pilecki reclutó sistemáticamente lo que se convertiría en la red de resistencia más sofisticada jamás establecida dentro de un campo de concentración nazi. Para marzo de 1941, tenía más de 100 miembros organizados en células de 5 personas cada una. La organización, que Pilecki llamó Unión de Organizaciones Militares, operaba bajo principios de seguridad estrictos. Cada miembro conocía solo a los otros 4 en su célula, y solo los líderes de célula tenían contacto con la estructura superior. Era como un ejército subterráneo dentro del campo, explicó el historiador Wiesław Han Wysocki. Tenían estructura de comando, comunicaciones, inteligencia e incluso operaciones ofensivas limitadas. Las actividades de la red incluían distribución de noticias del exterior para mantener la moral de los prisioneros. Los miembros de la organización que trabajaban en la oficina del campo robaban periódicos alemanes y transmitían información a través de la red. Sabotaje de la producción del campo. Los prisioneros que trabajaban en las fábricas que apoyaban el esfuerzo de guerra alemán ralentizaban deliberadamente la producción, saboteaban equipos y causaban accidentes que costaban recursos alemanes. Organización de escapes. La red planificó y ejecutó múltiples fugas, algunas exitosas, otras que resultaron en represalias brutales contra otros prisioneros. Más importante, recopilación de inteligencia detallada sobre las operaciones del campo. Pilecki documentó meticulosamente cada aspecto del sistema de Auschwitz. La estructura de comando, los métodos de ejecución, el número de prisioneros, las condiciones de vida y evidencia de experimentos médicos. Pilecki entendía que su misión principal no era liderar una rebelión dentro del campo, escribió el investigador Jack Fairbeater. Era documentar lo que estaba ocurriendo para que el mundo exterior pudiera responder efectivamente. Durante 1941, Pilecki fue testigo de la transformación de Auschwitz de un campo de concentración en un centro de exterminio masivo. Vio la construcción de las primeras cámaras de gas, observó los experimentos del Dr. Josef Mengele, y documentó el proceso por el cual los nazis estaban industrializando el asesinato. Lo que vi en Auschwitz superaba mis peores pesadillas sobre la naturaleza humana, escribió Pilecki.
Pero también me confirmó que la resistencia era no solo necesaria, sino moralmente obligatoria. Sus reportes, enviados clandestinamente al exterior a través de prisioneros que lograban escapar, proporcionaron algunas de las primeras descripciones detalladas del Holocausto que llegaron a los aliados. Los documentos de Pilecki fueron utilizados por gobiernos en el exilio para informar al mundo sobre lo que realmente estaba ocurriendo en los campos nazis. Pero mantener la red de resistencia requería un costo personal tremendo. Pilecki tenía que observar atrocidades diarias sin poder intervenir, ver morir a amigos y colegas, y vivir con la constante posibilidad de ser descubierto y ejecutado. La presión psicológica era indescriptible, escribió en una carta contrabandeada a su esposa. Cada día tengo que elegir entre salvar mi propia vida y arriesgarla para salvar las vidas de otros. Es una carga que no sé cuánto tiempo más podré llevar. En 1942, la situación en Auschwitz se deterioró dramáticamente. La llegada masiva de judíos de toda Europa convirtió el campo en una máquina de muerte industrial. Pilecki fue testigo del asesinato de miles de personas cada día y documentó meticulosamente el proceso de exterminio. Era importante que alguien viera y recordara, escribió. Si no sobrevivía para contarlo, al menos otros miembros de la organización podrían testificar sobre lo que habíamos presenciado. Durante este periodo, Pilecki también organizó operaciones más audaces. Su red robó medicinas para prisioneros enfermos, organizó la distribución clandestina de comida extra e incluso planificó ataques limitados contra guardias alemanes particularmente brutales. Una de las operaciones más audaces involucró el asesinato de un capo, prisionero que colaboraba con los alemanes, que había sido responsable de la muerte de docenas de prisioneros polacos. La organización de Pilecki lo ejecutó discretamente y hizo que pareciera un accidente. Era justicia dentro del infierno, recordó un miembro de la red años después. Pilecki nos enseñó que incluso en las condiciones más extremas, podíamos mantener algunos principios morales. Pero para principios de 1943, Pilecki se dio cuenta de que había recopilado toda la información que podía desde adentro. También entendía que la red de resistencia interna había alcanzado sus límites. Podía ayudar a prisioneros individuales y causar molestias menores a los alemanes, pero no podía detener la máquina de exterminio. Había llegado el momento de la segunda fase de mi misión, escribió en su diario clandestino. Había visto el infierno desde adentro. Ahora tenía que escapar para poder hacer algo al respecto desde afuera. Planificar un escape de Auschwitz era extraordinariamente difícil. El campo estaba rodeado por múltiples cercas de alambre de púas electrificado, torres de vigilancia con ametralladoras y patrullas constantes. Más desalentador aún, las represalias por escapes eran brutales. Por cada prisionero que escapaba, 10 eran ejecutados públicamente. Pilecki sabía que su escape costaría vidas inocentes, explicó el historiador Wysoki. Era una decisión moral terrible, pero había concluido que la información que podía proporcionar al exterior salvaría más vidas de las que costaría su escape. Durante meses, Pilecki y dos colaboradores cercanos, Stanisław Haster y Edward Ciesielski, desarrollaron un plan meticuloso. Trabajando en una panadería fuera del perímetro principal del campo, identificaron una ventana de oportunidad cuando los guardias cambiaban turnos. El plan requería que cortaran las cercas, evadieran las patrullas y recorrieran más de 100 kilómetros a través de territorio ocupado por los alemanes para llegar a territorio controlado por la resistencia. Era un plan con pocas probabilidades de éxito, admitió Pilecki años después. Pero después de 2 años y medio en Auschwitz, había aprendido que a veces las probabilidades imposibles son las únicas que valen la pena intentar. En la noche del 26 de abril de 1943, Witold Pilecki ejecutó una de las fugas más audaces de toda la Segunda Guerra Mundial. La fuga de Pilecki de Auschwitz en abril de 1943 fue solo el comienzo de la fase más letal de su guerra personal contra los nazis. Durante las siguientes semanas, mientras recorría más de 100 kilómetros a través de territorio ocupado, no estaba simplemente escapando, estaba planeando su venganza. Pilecki salió de Auschwitz como un hombre transformado, escribió el coronel Robecki después de su primer encuentro con él. Había entrado como un soldado. Salió como algo mucho más peligroso, un hombre que había visto el mal absoluto y había decidido dedicar su vida a destruirlo. La información que Pilecki trajo del campo era más detallada y precisa que cualquier inteligencia que los aliados habían recibido sobre el Holocausto. Su reporte de 40 páginas, conocido como Reporte Witold, proporcionó la primera descripción completa del sistema de exterminio nazi y se convirtió en uno de los documentos más importantes de toda la guerra.
Pero Pilecki no estaba satisfecho con simplemente reportar lo que había visto. Quería acción inmediata y directa contra los perpetradores. Witold regresó de Auschwitz con una lista, recordó su colega en la Resistencia, una lista de nombres de oficiales alemanes que había visto cometer atrocidades. Y tenía planes muy específicos para cada uno de ellos. Durante mayo y junio de 1943, mientras los líderes aliados debatían cómo responder a la información sobre el Holocausto, Pilecki tomó acción directa. Organizó lo que llamó operaciones de justicia, asesinatos específicos de oficiales alemanes que habían estado involucrados en el sistema de Auschwitz. Su primera víctima fue el SS Hans Stark, quien había supervisado las primeras ejecuciones con gas en Auschwitz. Pilecki lo rastreó hasta un café en Cracovia donde Stark se reunía regularmente con su amante polaca. Pilecki estudió los patrones de Stark durante semanas, escribió el investigador Feuerweter. Cuando finalmente atacó, lo hizo con la precisión de un cirujano y la frialdad de una máquina. El 15 de junio de 1943, Stark fue encontrado muerto en el callejón detrás del café, con una nota atada a su cuerpo que decía, «Justicia por los inocentes de Auschwitz. Prisionero 4859». Era la primera de lo que se convertiría en una campaña sistemática de asesinatos dirigidos. Durante los siguientes 6 meses, Pilecki y un pequeño equipo de operadores especializados eliminaron a 14 oficiales alemanes que habían estado directamente involucrados en las operaciones de Auschwitz. Cada asesinato era planificado meticulosamente y ejecutado de maneras que enviaban un mensaje claro: los crímenes de Auschwitz tendrían consecuencias. Pilecki había desarrollado algo que iba más allá de la resistencia tradicional, explicó el general Tadeusz Komorowski, quien comandaba el Armia Krajowa. Era guerra psicológica dirigida específicamente contra individuos que habían participado en el Holocausto. Los métodos de Pilecki eran diversos y creativos. Algunos oficiales alemanes fueron envenenados en restaurantes. Otros fueron asesinados por francotiradores mientras caminaban por las calles. Varios murieron en explosiones que parecían accidentes pero que habían sido cuidadosamente orquestadas. Cada muerte tenía una firma específica que los alemanes aprendieron a reconocer, escribió el oficial de la Gestapo Kurt Weber en un reporte interno. Sabíamos que era el mismo grupo, y sabíamos que tenían acceso a información detallada sobre nuestro personal. Era como si alguien hubiera estado observándonos desde adentro durante años. Weber tenía razón. Pilecki estaba utilizando la información que había recopilado durante sus 2 años y medio en Auschwitz para dirigir operaciones de venganza extremadamente precisas. Conocía los nombres, las rutinas y las debilidades personales de docenas de oficiales alemanes. Pero las operaciones de Pilecki no se limitaban a venganza personal. También estaba utilizando sus conocimientos de Auschwitz para planificar operaciones de rescate imposibles. En agosto de 1943, organizó una operación para liberar a prisioneros específicos de Auschwitz, miembros de su antigua red de resistencia que habían sido identificados por los alemanes y estaban enfrentando ejecución inminente. La operación era técnicamente imposible, admitió años después Kazimierz Ravis, quien participó en el ataque. Atacar Auschwitz desde afuera era suicida. Pero Pilecki conocía cada detalle del campo, cada patrón de guardia, cada punto débil en la seguridad. El ataque ocurrió durante la noche del 23 de agosto de 1943. Un equipo de 12 hombres liderado por Pilecki infiltró el perímetro exterior del campo, neutralizó silenciosamente a los guardias en 2 torres de vigilancia y extrajo a 8 prisioneros específicos antes de que los alemanes pudieran reaccionar. Fue la única operación exitosa de rescate directo jamás ejecutada contra Auschwitz, escribió el historiador Davis. Y solo fue posible porque Pilecki conocía el campo como si fuera su propia casa. Los 8 prisioneros rescatados incluían a 3 miembros del núcleo original de su red de resistencia y 5 judíos polacos que tenían información crítica sobre las operaciones de exterminio. Pero el rescate tuvo consecuencias brutales. Como represalia, los alemanes ejecutaron a 50 prisioneros al azar y aumentaron dramáticamente la seguridad del campo. Pilecki sabía que el rescate costaría vidas inocentes, escribió en su diario personal. Pero los hombres que rescatamos tenían información que podía salvar miles. Era una matemática terrible, pero era la única matemática que importaba en esa guerra. Durante el otoño de 1943, mientras Pilecki continuaba sus operaciones de venganza, también estaba trabajando en un proyecto más ambicioso, un plan para destruir completamente Auschwitz. Pilecki había llegado a la conclusión de que las operaciones limitadas no eran suficientes, explicó el general Komorowski.
Quería eliminar todo el complejo de Auschwitz, incluso si eso significaba sacrificar a los prisioneros que aún estaban allí. El plan, conocido como Operación Ciclón, involucraba ataques coordinados contra la infraestructura del campo, el asesinato simultáneo de todo el personal alemán de alto rango y la destrucción de las cámaras de gas y crematorios. Era un plan de una audacia que rayaba en la locura, escribió el coronel Emil Fieldorf, quien revisó la propuesta. Pilecki estaba proponiendo esencialmente una operación militar de gran escala contra el corazón del sistema de exterminio nazi. Para ejecutar Operación Ciclón, Pilecki necesitaba recursos y apoyo que iban más allá de lo que la resistencia polaca podía proporcionar. Solicitó apoyo aéreo aliado, suministros de armas masivos y coordinación con otras redes de resistencia en la región. Pilecki argumentaba que destruir Auschwitz era más importante estratégicamente que cualquier objetivo militar tradicional, explicó el general Sosabowski. Decía que era el único lugar donde una sola operación podía salvar cientos de miles de vidas. Pero los aliados rechazaron la propuesta. Los comandantes británicos y estadounidenses consideraron que el plan era demasiado arriesgado y que los recursos requeridos podrían ser mejor utilizados en otras operaciones. Fue uno de los momentos más frustrantes de mi vida, escribió Pilecki. Había arriesgado todo para obtener información sobre Auschwitz. Había demostrado que operaciones aparentemente imposibles podían tener éxito, y ahora me decían que no había suficiente valor estratégico en salvar las vidas de cientos de miles de inocentes. La negativa aliada a apoyar Operación Ciclón marcó un punto de inflexión en la perspectiva de Pilecki sobre la guerra. Se dio cuenta de que tendría que continuar sus operaciones sin apoyo externo significativo. Durante 1944, mientras los alemanes comenzaban su retirada del territorio polaco, Pilecki intensificó sus operaciones de venganza. Su lista de objetivos se había expandido para incluir no solo a oficiales alemanes, sino también a colaboradores polacos que habían ayudado en las operaciones de exterminio. Pilecki había desarrollado una filosofía muy simple, recordó su operador Stanisław Likiernik. Cualquiera que hubiera participado voluntariamente en el Holocausto merecía morir, sin importar su nacionalidad. Sus métodos también se habían vuelto más sofisticados. En lugar de asesinatos individuales, comenzó a organizar operaciones que eliminaban grupos enteros de colaboradores simultáneamente. La operación más audaz ocurrió en marzo de 1944, cuando Pilecki organizó un ataque contra una reunión de oficiales alemanes y policía polaca colaboracionista en un hotel de Cracovia. Utilizando explosivos caseros, eliminó a 27 personas en una sola operación. Era terrorismo dirigido en su forma más pura, escribió el oficial de la Gestapo Weber. Pilecki había convertido la información de Auschwitz en un arma de guerra psicológica que estaba desmoralizando a todo nuestro aparato de ocupación. Para el verano de 1944, Pilecki había eliminado personalmente o dirigido operaciones que mataron a más de 300 alemanes y colaboradores. Pero su guerra personal estaba a punto de tomar una dimensión aún más peligrosa. En agosto de 1944, cuando estalló el levantamiento de Varsovia, Pilecki vio la oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido sobre guerra urbana y resistencia en una escala masiva. El levantamiento era la oportunidad que Pilecki había estado esperando, escribió el general Komorowski. Finalmente podía usar sus conocimientos de operaciones clandestinas en una batalla abierta contra los alemanes. Pilecki se unió al levantamiento como comandante de un batallón de operaciones especiales que él mismo había organizado. Sus hombres eran todos veteranos de operaciones de venganza que habían sido entrenados en métodos de combate urbano extremo. El batallón de Pilecki era diferente a cualquier otra unidad en el levantamiento, recordó el soldado Jerzy Lersky. Luchaban con una ferocidad que venía de años de odio acumulado. No tomaban prisioneros alemanes. No mostraban misericordia. Era como si estuvieran finalmente liberando toda la furia que habían estado conteniendo. Durante los 63 días de levantamiento de Varsovia, el batallón de Pilecki se convirtió en una leyenda entre los insurgentes polacos. Ejecutaron operaciones que otros consideraban imposibles. Ataques nocturnos contra posiciones alemanas fuertemente defendidas, emboscadas que eliminaban patrullas enteras y operaciones de sabotaje que paralizaron el equipo alemán. Pilecki había convertido las técnicas que había desarrollado para operaciones de venganza individuales en tácticas de guerra urbana, explicó el historiador militar Hans Siechanowski. Su batallón causó más bajas alemanas por hombre que cualquier otra unidad en el levantamiento. Pero Pilecki también era conocido por algo más inquietante, su tratamiento de prisioneros alemanes. Pilecki tenía una regla simple, recordó su subordinado Tadeusz Zawadzki.
Cualquier alemán que hubiera estado involucrado en operaciones de campos de concentración sería ejecutado inmediatamente. Los otros podían ser tratados según las leyes de guerra. El método de Pilecki para identificar a expersonal de campos era sistemático y aterrador. Había memorizado los nombres y caras de cientos de oficiales alemanes durante su tiempo en Auschwitz, y podía reconocer instantáneamente a cualquiera que hubiera trabajado en el sistema de exterminio. Era como una máquina de identificación humana, escribió el prisionero alemán Hans Mueller años después. Te miraba durante unos segundos, y si habías estado en Auschwitz o cualquier otro campo, lo sabía inmediatamente. Era la cosa más aterrorizante que había experimentado jamás. Durante el levantamiento, Pilecki identificó y ejecutó personalmente a 12 exguardias de Auschwitz que habían sido capturados por las fuerzas polacas. Cada ejecución era precedida por lo que él llamaba juicio de campo. El alemán era confrontado con crímenes específicos que Pilecki había presenciado. No era solo venganza, explicó Sawatzki. Pilecki quería que estos hombres entendieran exactamente por qué iban a morir. Quería que supieran que alguien había estado observando, recordando, esperando el momento de hacer justicia. Pero el levantamiento de Varsovia estaba condenado al fracaso. Sin apoyo aéreo aliado significativo y enfrentando una respuesta alemana brutal, los insurgentes polacos fueron gradualmente derrotados. El 2 de octubre de 1944, después de 63 días de combate, las fuerzas polacas se rindieron. Pilecki y sus hombres supervivientes fueron hechos prisioneros de guerra y enviados a campos de prisioneros alemanes. Era la ironía suprema, escribió Pilecki en una carta contrabandeada. Después de escapar voluntariamente de Auschwitz, me encontraba otra vez prisionero de los alemanes. Pero esta vez era diferente. Esta vez era un prisionero de guerra, no una víctima del Holocausto. Pilecki pasó los últimos meses de la guerra en varios campos de prisioneros alemanes, incluyendo Murnau y finalmente Dachau. Pero incluso como prisionero, continuó organizando resistencia y planificando escapes. Pilecki no podía dejar de luchar, recordó su compañero prisionero Stefan Jasienski. Incluso cuando la guerra estaba claramente terminando, seguía organizando operaciones contra los guardias alemanes. En abril de 1945, mientras las fuerzas aliadas se acercaban a Dachau, Pilecki organizó una rebelión entre los prisioneros que tomó control de partes del campo antes de la llegada de las tropas estadounidenses. Cuando llegamos a Dachau, escribió el soldado estadounidense Marcus J. Smith, encontramos que los prisioneros ya habían capturado a varios guardias alemanes. El líder era un polaco que hablaba alemán perfectamente y que parecía conocer a cada oficial alemán por nombre. Después de la liberación de Dachau, Pilecki esperaba regresar inmediatamente a Polonia para ayudar en la reconstrucción. Pero se enfrentó a una realidad política que no había anticipado. Polonia estaba ahora bajo control soviético, y los comunistas consideraban a veteranos de la Armia Krajowa como amenazas políticas. Pilecki había sobrevivido a Auschwitz, había sobrevivido al levantamiento de Varsovia, había sobrevivido a los campos de prisioneros alemanes, escribió el historiador Norman Davis. Pero no había anticipado que tendría que sobrevivir a sus propios liberadores soviéticos. En julio de 1945, Pilecki tomó una decisión que sellaría su destino. Regresó a Polonia a pesar de las advertencias de que sería arrestado por las autoridades comunistas. No podía quedarme en el exilio, escribió a su esposa. Polonia es mi país, sin importar quién lo controle temporalmente. Y tengo trabajo que terminar. El trabajo de Pilecki era continuar la resistencia, pero esta vez contra el régimen comunista que había reemplazado a los nazis. Durante 1945 y 1946, Pilecki organizó redes de inteligencia que reportaban sobre actividades soviéticas en Polonia al gobierno polaco en el exilio en Londres. También documentó los crímenes de guerra soviéticos y la represión política del nuevo régimen. Pilecki aplicó las mismas técnicas que había usado contra los nazis contra los comunistas, explicó el investigador Michael Fleming. Era igualmente efectivo y igualmente peligroso para las autoridades. Pero el aparato de seguridad soviético era más sofisticado que el sistema alemán que Pilecki había enfrentado durante la guerra. En mayo de 1947, fue arrestado por el UB, la policía secreta polaca controlada por los soviéticos. El arresto de Pilecki marcó el comienzo de la fase final de su resistencia, escribió el historiador Andrzej Paskowski. Pero incluso en prisión, se negó a ser quebrado. Durante meses de interrogatorio brutal, Pilecki se negó consistentemente a revelar los nombres de sus colaboradores o detalles sobre sus operaciones de inteligencia.
Sus interrogadores soviéticos usaron todos los métodos disponibles: tortura física, privación de sueño, amenazas contra su familia. Pilecki había desarrollado una resistencia psicológica que sus torturadores no podían entender, escribió el oficial del V. Josef Rosansky años después. Había sobrevivido a Auschwitz. Comparado con eso, nuestros métodos eran casi benignos. En marzo de 1948, después de un juicio farsa, Pilecki fue condenado a muerte por espionaje y traición. El 25 de mayo de 1948, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la prisión de Mokotów en Varsovia. Murió como había vivido, escribió su amigo Tadeusz Pelsinski, sin rendirse jamás ante la tiranía, sin importar qué forma tomara. Pero incluso su ejecución no fue el final de la historia de Pilecki. Durante décadas después de su muerte, el régimen comunista polaco suprimió toda información sobre él. Sus reportes sobre Auschwitz fueron clasificados, sus operaciones de venganza fueron negadas, y su resistencia anticomunista fue borrada de la historia oficial. Pilecki se convirtió en un fantasma histórico, explicó el historiador Wysoki. Un hombre que había sido demasiado peligroso para los nazis, demasiado peligroso para los comunistas, y demasiado peligroso para cualquier régimen totalitario. No fue hasta 1989, con la caída del comunismo en Polonia, que la verdadera historia de Witold Pilecki comenzó a emerger. Sus reportes fueron desclasificados, los testimonios de sus compañeros fueron finalmente publicados, y el alcance completo de sus operaciones fue revelado. Cuando finalmente tuvimos acceso a todos los archivos, escribió el investigador Jack Fairbeater, nos dimos cuenta de que Pilecki había sido posiblemente el agente individual más efectivo de toda la Segunda Guerra Mundial. Los números finales eran asombrosos. Durante sus operaciones de venganza y resistencia, Pilecki había sido directamente responsable de la muerte de más de 300 alemanes y colaboradores. Había proporcionado inteligencia que salvó miles de vidas. Había organizado operaciones de rescate que liberaron docenas de prisioneros de la muerte segura. Pero tal vez lo más importante, concluyó Fairbeater, había demostrado que incluso en las circunstancias más extremas, un individuo determinado podía hacer una diferencia significativa contra la tiranía. Hoy, más de 75 años después de su muerte, Witold Pilecki es finalmente reconocido como uno de los héroes más extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial. Su historia ha sido traducida a múltiples idiomas, se han erigido monumentos en su honor, y sus técnicas de resistencia son estudiadas en academias militares de todo el mundo. Pilecki nos enseñó algo fundamental sobre la naturaleza humana, escribió el premio Nobel Lech Walesa. Nos mostró que hay límites para lo que los seres humanos están dispuestos a tolerar, y que cuando esos límites son cruzados, personas ordinarias pueden convertirse en fuerzas extraordinarias de resistencia. La historia de Witold Pilecki es la historia de un hombre que decidió que algunas cosas valen más que la vida misma: la dignidad humana, la justicia y la resistencia contra el mal absoluto. Es la historia de alguien que voluntariamente entró al infierno para poder regresar y luchar contra quienes lo habían creado. Es la historia de un soldado que sobrevivió a 7 pelotones de fusilamiento metafóricos Auschwitz, las operaciones de venganza, el levantamiento de Varsovia, los campos de prisioneros alemanes, la resistencia anticomunista, la tortura soviética. Y finalmente la ejecución, pero cuyo espíritu nunca fue quebrado.